Hola, muy buenas noches. Hoy vamos nuevamente a estudiar en Meditando en el Monte. Vamos a estudiar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, cuando Jesús camina sobre el agua y sus discípulos estaban en la barca. Antes de empezar, entonces oremos. Señor, te damos gracias por esta semana que ya pasó, Señor. Ya llevamos 9 días del mes de junio, Señor. Te damos gracias por tu sostenimiento, tu provisión, por tu misericordia, Señor. Aún por todos los procesos que vivimos, Señor, te damos gracias. Te glorificamos, Señor. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra que tienes preparada para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acompáñenme a Mateo 14 del versículo 22 hasta el versículo 32. Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Entonces hay varios detalles que podemos ver de Jesús y de sus discípulos. El primero es lo lindo que Jesús, después de despedir a la multitud y todo esto, él fue solo a orar. Él se alejó para comunicarse con su Padre, ¿sí? Luego, ya la barca estando lejos, zarandeada por las olas y por el viento, es muy lindo que Jesús viene caminando, ¿cierto?, de afuera de la barca, de donde ellos estaban como en su puerto seguro, a pesar de la tormenta, era su puerto seguro, y Jesús venía caminando sobre el agua. Y lo interesante es que Pedro le dice: «Si eres tú, Jesús, llámame o haz que yo camine también sobre el agua». Entonces Jesús lo lleva, pero ¿qué sucede? Estos mismos vientos, esta misma pequeña tormenta, mueven a Pedro, mueven el mar, y él se asusta y comienza a hundirse precisamente por esa desconfianza. Y como Jesús le dice: «Hombre de poca fe». Y es bastante lindo que Jesús tiene ahí como Pedro tiene como ese contacto con Jesús en medio del agua, que Dios le permite salir de la barca, entrar al agua, pero por su falta de fe, él comienza a hundirse. Pero Jesús lo acompaña nuevamente a la barca y se montan juntos. ¿Y qué sucede? Inmediatamente se calma la tormenta, ¿sí? Y lo que quiero que pensemos es, a veces nosotros no invitamos a Jesús, hagamos esta imagen, la barca asimilémosla a nuestro corazón, a nuestra vida. A veces nosotros no hemos invitado a Jesús a nuestras vidas, ¿sí?, sino que hemos permitido muchas cosas que sí entren, ¿cierto? Pero Jesús no. Y a veces nos confundimos qué es lo que viene hacia nosotros. En este caso ellos pensaron, vieron que venía alguien hacia ellos y dijeron que era un fantasma. En el versículo 26 ellos dicen: «Es un fantasma», pero realmente era Jesús. Y a veces podemos confundirlo, como habíamos estudiado también sobre cómo Jesús sanó a ese ciego. Podemos pensar muchas veces por nuestra ceguera que puede ser un fantasma o cualquier otra cosa, ¿cierto?
pero lo lindo es que el Señor está para abrirnos nuestros ojos y ver que es Él quien viene a nuestra barca, ¿cierto? Y aún en medio de nuestra falta de fe, Él entra a nuestra barca y calma esa tempestad, y Él calma esos vientos fuertes que golpean hacia nuestra vida. Entonces, la reflexión es esta: seguir invitando diario a Jesús a nuestras vidas, aún como conversaba con alguien muy especial, aún ver a Jesús en todo, en cómo yo barro mi casa, en cómo yo voy manejando en medio de un taco, en cómo, aún si soy mamá, cuando cambio a mi bebé, cómo veo a Jesús, en cómo ese tipo de cosas y detalles, cómo veo a Jesús y cómo le invito a entrar a mi vida, porque nosotros tendemos a tomar el control, ¿sí? Pero lo lindo es esto, que sigamos invitando a Jesús a nuestras vidas, y Él siga actuando, y Él siga apaciguando esas tormentas, que ojo, son necesarias, pero Él está precisamente para calmarlas. Entonces, con esta reflexión quiero que oremos, y le pidamos nuevamente al Señor que entre en nuestras vidas y que Él se entrone, que sea nuestro Rey y nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta meditación, aún por esta enseñanza escrita en la Biblia, Señor, para enseñarnos tanto de ti, Señor, y aún enseñarnos tanto de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestra falta de fe, Señor, aún nuestra falta de confianza y fidelidad, Señor. Te queremos pedir, y aún, Señor, queremos tomar la decisión de que entres a nuestra vida, Señor Jesús, de que entres y nos ayudes, Señor, en medio de nuestra infidelidad, nos ayudes, Señor, a verte en las cosas pequeñas, Señor, a reconocerte como nuestro Rey en cada paso que damos, en cada decisión, en las cosas que pensamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz inicio de semana, que terminen de descansar con el festivo de mañana y bueno, Dios los bendiga.